Buenas noches, ingenieros. Somos el grupo número 2. En este caso, venimos a explicarles nuestro proyecto grupal, que sería el voltímetro luminoso. Mi nombre es Nelson García. Mi nombre es Miley Landaverde. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Ronnie Mejía. Mi nombre es Emilio Pablo Rodríguez Mendoza. Buenas noches. Ok. Vale. Bueno, en esta parte, ingeniero, yo le voy a decir los componentes que nosotros utilizamos para hacer este proyecto. Utilizamos la protoboard, potenciómetro de 10K, multímetro, 4 amplificadores operacionales LM741, 4 resistencias de 220 ohm, 5 resistencias de 1K, 4 LED y una batería de 9 voltios. Ok, ingeniero. En mi caso, pues, yo le voy a hablar lo que es del amplificador operacional que utilizamos. Este, pues, es un amplificador diferencial con una ganancia bastante alta, con una elevada impedancia de entrada y una impedancia de salida baja. Los usos más típicos de este amplificador operacional son proporcionar cambios de amplitud, de voltaje, amplitud y polaridad, osciladores, circuitos de filtros y muchos otros tipos de circuitos de instrumentación. Este pues es capaz de comparar dos señales de entrada y variar la salida en función de cuál es mayor. Como todo amplificador operacional, pues es un comparador estará alimentado por dos fuentes de corriente continua, que sería más VCC y menos VCC. El comparador hace que si la tensión de entrada en el borne positivo es mayor que la tensión conectada al borne negativo, la salida será igual a más VCC. Pues en caso contrario, la salida tendrá una tensión de menos VCC. Pues la tensión de las entradas no puede ser del rango fijado por alimentación a la entrada B-. Se le conoce como entrada inversora y a la entrada B+ se le conoce como terminal de salida. Pues a continuación continúa nuestra compañera Miley para explicar lo que es la conexión del amplificador Las Patillas. Buenas noches, ingeniero. Siguiendo con el tema, el amplificador tiene en su base hay conectadas dos entradas, la no inversora y la inversora, que corresponde a las patillas números 3 y 2 respectivamente. La señal de la salida se localiza en la patilla 6. El resto de las patillas importantes son la 4 y la 7, por donde se alimenta. Por la patilla 7 se introduce una tensión positiva y por la patilla 4 una tensión negativa. En todo caso, la patilla 7 una tensión superior a la patilla 4. El 741 tiene una alta impedancia de entrada y una baja resistencia de salida, la cual implica que la salida se puede conectar prácticamente a cualquier esquema sin modificación. Una vez entendido el funcionamiento del amplificador, dado un voltaje de referencia y un voltaje variable en cada una de sus terminales, su identificación en el circuito integrado se procede a pasar al siguiente diagrama físico. Lo dejo con mi compañero Nelson. Buenas noches, ingeniero. Pues en este caso, yo le voy a explicar un poquito sobre el objetivo de la práctica. Nosotros como estudiantes tenemos que conocer las aplicaciones comunes de los detectores de nivel de voltaje. En este caso, siempre trabajando con los amplificadores operacionales LM741. Una pequeña explicación o un pequeño resumen sobre el voltímetro luminoso. Sirve para medir la corriente continua. Nos dice que sirve para medir la corriente continua para indicando la tensión de la corriente conectada en las terminales de entrada mediante la iluminación de LED. En este caso aquí, pues nuestro compañero Pablo nos va a explicar un poco más adelante sobre el funcionamiento ya en físico sobre este proyecto del voltímetro luminoso. En este caso nosotros lo hicimos en Proteus y igual, tienen la misma característica, la misma funcionalidad que el mismo. Entonces, a medida aumentamos el voltaje en el potenciómetro, pues va trabajando. Bueno, los dejo con nuestro compañero Pablo, que él es el que nos va a explicar un poco sobre la práctica ya en físico.
Miguel Pablo Rodríguez y pues le voy a explicar el funcionamiento del voltímetro luminoso. Bien, el circuito funciona de tal forma que la altura de los LEDs pues es proporcional al voltaje. En este caso pues cada LED tiene un intervalo de 2.25 voltios. Esto significa que cada 2.25 voltios un LED se va a encender. El circuito está alimentado por un total de 9 voltios. Entonces la explicación es que cuando el potenciómetro está en bajo, en lo más mínimo, pues la salida del amplificador pues tiene menos B de saturación. Esto significa que obviamente pues ningún LED se va a encender. Entonces un ejemplo funcional de ese circuito pues puede ser en audio. Fácil ver una luz, un LED, que un número a cierta distancia. Entonces básicamente pues esa es la explicación a grosso modo del circuito y pues espero que el proyecto sea de su agrado. Buenas noches.